Querido Arturo, qué gusto verte también ahora en pantalla. Esto no ha sido un chiste, me imagino que ha sido bastante difícil y engorroso. Tienes dudas, como muchos, y tienes aquí, en Bienvenidos Cada Uno Cuenta, al subsecretario. Vamos contigo. Hola, Kiwi. Buenos días. ¿Qué pasó? Muy buenos días. Todos, Sebastián, ¿cómo está? Amado, y sobre todo a la gente, bienvenidos. ¿Cómo? Estás muy flaco. Sí, la pandemia, por los bonos que no me llegan, mira cómo me tienen. Exacto, no, por eso. No, es que vengo llegando todos los días saliendo a hacer deporte tempranito, así que estoy por el Paraguay. Hay que cuidarse, Oye, ¿qué te ha pasado entonces? Cuenta. Mira, bueno, yo todos saben, yo soy comunicador. Hasta el 2019 yo estaba haciendo stand-up comedy, que me estaba yendo bastante bien, incluso me han llamado al Festival Don Huella, todo bien. Pero llegó la pandemia y todos los eventos, como ustedes saben, murieron. Y lo que pasa es que ya mucha gente trabaja en nuestro medio, sonidistas, iluminadores, cuánta gente trabaja relacionada al medio artístico. Total. Que somos independientes, boleteamos. Y bueno, yo el año pasado lo único que he recibido fue el año pasado recibí el 10% de la AFP, que a uno le ayuda mucho. A mí me llegó me duró una hora mi 10%, porque me llegó y pagué la universidad de mi hija. Y para uno ayuda mucho, cada uno gasta de lo que puede, lo que quiere, pero para uno es mucha ayuda. Y este año, bueno, y también postulé el año pasado al bono que da impuestos internos, que eran 3 meses. Bien. Que llegaba de ayuda, pero muy divertido, porque me llegó el primer mes, el segundo mes, justo me invitó Sergio Lago a un programa Canal 13, entonces boleteé y me lo cortaban al tiro el segundo mes. y después me llegó el tercero. ¿Y ahora entonces cuál ha sido el problema? Este año postulé al de clase media, ¿ya? Con re poca fe, porque nunca sale, y salgo rechazado, ¿ya? Yo el año pasado vi muy pocas boletas, muy pocas, porque lógico, no habían eventos. Y yo creo que yo debo estar por abajo del sueldo mínimo incluso, con todas las vueltas que el año pasado. Entonces también ahí yo escuchaba que Sebastián decía que hay que estar entre el sueldo mínimo y otro monto. Bueno, y la gente, si este es un bono de ayuda a la clase media, porque yo soy clase media por donde me miren, ¿por qué entonces en vez de ayudar a la gente que tiene menos del sueldo mínimo, tampoco, ¿cachai? Entonces ahí encuentro raro, me salió rechazado el tiro, quiero ver si se puede apelar, eso. Sebastián, ¿cómo enfrentar una situación como esta? Kiwi, muy buenos días. Yo lamento que que efectivamente también haya salido el bono rechazado. 2 preguntas para poder responder de manera adecuada. ¿Sí? ¿Tú estarías siendo rechazado porque estás fuera del tramo de ingreso o porque no tuviste la caída del 20%? ¿O por ambas? O sea, mi caída mucho más del 20%, Sebastián. Ya. Mira, yo le mandé a la periodista o al productor que me habló ayer, me sale un pantallazo, ¡pum! Usted no califica y listo, no sale mayor explicación. Bueno. Me salió eso en el pantallazo, entonces no hay mayor explicación, no tampoco. Es que ahí das en el clavo con un problema de fondo. ¿Cómo apelar si no sabes cuál es el problema que tienes que solucionar? Claro, lo importante, Kiwi, que antes de que te aparezca el rechazo, cuando tú ingresas tu clave única y tu clave tributaria, se despliega una imagen en la pantalla en la cual en el borde superior aparece efectivamente un check o una cruz si es que tú estás dentro del tramo de ingreso o si cumples el requisito de la caída. Luego ahí uno lo solicita y le aparece el pantallazo rechazo. Por lo tanto, lo que hay que mirar, y quizás puedes volver a la página, es ver cuáles son los requisitos que tú no lo estás cumpliendo. Ahora, por la información que tú señalas, tú habrías tenido ingresos del 2019 que están dentro del tramo, tuviste un par de boletas que entregaste el año pasado, pero que estarían bajo el salario mínimo, y por lo tanto deberías recibir el bono. Entonces, en este sentido, el llamado es a que puedas hacer tu reclamación. Sebastián, porque usted recién decía, perdón, que lo interrumpa, decía que tiene que estar entre el sueldo mínimo y otro porcentaje, entonces yo como dije, pues de ahí por ahí, porque tengo menos, yo le debo tener menos del sueldo mínimo, entonces. Claro, pero eso, eso tiene sentido, porque si una persona perdió el trabajo, naturalmente que va a tener 0, y por lo tanto califica para recibir el beneficio. Por lo mismo, creo que es importante hacer la reclamación para que podamos revisar con esos antecedentes por qué no lo está recibiendo. Sí, porque mira, la otra cosa es el gobierno siempre, cuando hay todo esto del retiro del 10%, ahora que viene ojalá el tercer retiro del 10%, como que da estos bonos como para que la gente no insista con el retiro del 10%, porque el retiro del 10%, todos los que tenemos nuestra FP, en algunas disposiciones, nos llega seguro, pero los bonos no llegan seguros, siempre hay un problemita, siempre hay algo, entonces como que hay uno, un buen chileno, como que se calienta la rabia. Claro, porque uno por eso dice el 10%, aunque sea la plata de uno,
y el gobierno, yo creo que más que preocupado de la jubilación de uno, está preocupado de no quitarle la pata a la FP, en mi Oye, opinión. Arturo. Pero uno siempre hay algo, entonces como que uno ahí le da rabia, y mi caso es el miles de personas, y gente mucho más complicada que uno también. Arturo, Mucho más complicada que uno. Perdón, hablemos hermano. de eso, hablemos de corazón a corazón, hablemos del humano, porque uno asocia siempre a la gente que está metida en el mundo del espectáculo a un cierto glamour que a la hora de pagar las cuentas no está, y donde tú, bueno, entre reír y llorar hay un trecho muy frágil. ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, no me ha sido, o sea, mira, yo reconozco que uno pues ya tiene iniciativa. Yo el año pasado empecé con un emprendimiento de torta, delivery, Kiwi Torta, repartiendo por todo Santiago, que me ayudó mucho. Ahora justo en el verano empecé con el segundo 10%, y empecé un emprendimiento de helados para vender en las plazas con esos carritos, todo listo, pero con la cuarentena también me influyó harto. Y la gente también empieza la parte psicológica. Yo solamente empecé con muchos trastornos del sueño, se me dio vuelta porque yo soy súper ansioso, como se han dado cuenta, soy súper acelerado. Entonces empecé a cambiar la vida, entonces realmente yo ya no dormía en la noche, dormía en el día, porque traté de inventar, buscar por un lado, por otro, por acá, por allá. Y yo reconozco, claro, yo realmente tengo, quizás hay que echarle mano, no sé, o a pedir ayuda a más personas, pero hay gente que está re sola en esto. Entonces es bien difícil todo lo que se está viviendo. Entonces realmente por eso ayer dije, que me da rabia que no saque el bono, porque con ese bono, de que en estas lucas yo puedo pagar la universidad de mi hija, que estudia psicología, que es un gran alivio para uno. Entonces, yo tampoco quiero decir que el gobierno hace todo mal. Yo sé que cualquier gobierno hubiera sido difícil todo lo que está pasando, pero es poca ayuda concreta. Siempre hay un pero. Arturo, quiero representar a mucha gente que está pasando por esto. Dígame, Sebastián. ¿Tú tienes registro social de hogares? Mira, por otro caso más, cuando pasa todo esto, mis papás tienen 78 años, mi papá jubilado, que tiene una jubilación mi papá trabaja a los 14 años, jubilación bajísima, no voy a dar las cifras porque son muy bajas, mi mamá también bajísimo, y uno empieza ya a recibir a los papás, a vivir con los papás, porque a los hijos, si no ayudáis a tus papás, no alcanza a vivir. Pero en el fondo, no es que uno sea el gran hijo, creo que hay muchos hijos que ayudan a sus padres, es porque no queda otra, porque las jubilaciones son muy malas para muchos adultos pero demos mayores. cuenta de eso, Entonces, de cómo estás tú en una posición intermedia, donde tienes que socorrer a los que están inmediatamente arriba tuyo, son tus papás, y donde tienes que todavía honrar tus compromisos como papá para los que están abajo. Estás en una posición intermedia de fuego cruzado. Claro, y bueno, yo creo que mis papás tienen registro de hogares. Yo no tengo. Si uno tampoco se quiere aprovechar, yo sé que hay gente que está mucho más complicada. Yo no creo que tampoco esté den 80% de lo más vulnerable del país tampoco. Pero sí, uno dice, bueno, clase media, me corresponde. Yo soy clase media, hace más de un año que tengo muy bajos ingresos, que uno le echa mano a una cosa, a otra cosa. Pero Arturo, pero déjame darte un consejo, una recomendación. Yo te invito a que tú puedas sacar tu registro social de hogares. Cuando estamos hablando que el caso del ingreso familiar de emergencia va a llegar a 13 millones de personas, sin duda que no hablamos únicamente de los grupos más vulnerables, sino que también esa clase media que hoy día no ha recibido ninguna ayuda del Estado y que lo está pasando mal. Por lo tanto, importante que tú lo puedas hacer, y también en el caso de tus padres que tienen registro social de hogares, quizás poder ayudarlos a hacer esta solicitud. Absolutamente. Porque probablemente con un monto de pensión tan baja van a estar de todas maneras dentro del 80% más vulnerable, y ellos van a poder recibir este bono. Sebastián, yo lo estaba escuchando atento antes de yo salir al aire, pero tú decías que solamente mis papás viven conmigo. Entonces, tú decías que tiene que ser un integrante por familia. O sea, o me digo yo o mi papá. En tu caso, como ellos ya tienen un registro social de hogar y viven todos y comparten, ¿cómo sé yo cuál es mi hogar? Está definido por quienes tú compartes el presupuesto de alimentación. Por lo tanto, si en ese mismo lugar vives con tus papás, lo que tienen que hacer es que o te agregan a ti, o tú creas otro y subes y integras a tus papás, pero si tus papás ya lo tienen, lo más sensato sería que ellos te puedan integrar dentro de su hogar, y de esta manera que puedan hacer la solicitud. O sea, organizarse de modo que sea, ¿verdad? Uno el que postula, probablemente va a ser el papá justamente de Arturo, quien postula, y finalmente esas ayudas tendrían que estar llegando ya en abril. Así es, recordamos que todas las personas que ya lo solicitaron a partir del 30 de abril, y ahora esta semana vamos a abrir un nuevo proceso para aquellos que no lo pudieron hacer, dado el anuncio que también ocurrió el día de ayer por parte del presidente. Arturo. Se agradece esto, pero yo también, claro, que yo quiero ver la posibilidad del bono de clase media, porque si no es que uno quiera agarrarlas todas, pero me corresponde a una clase media por mi ingreso, por todo, y eso, ¿cómo solucionarlo? O sea, me dice que entre de nuevo, no sé si, como decía a la otra persona que está invitada, cómo voy a asesorar, cómo puedo postular a eso, ahí, Arturo, apelar.
porque Arturo, lo importante es realmente uno le apelar. mucha plata. Lo importante es Ya. apelar, que puedas entregar la documentación, porque sabemos, y también, a diferencia del año pasado, donde si tú recibías el bono clase media y tenías IFE te lo descontaban, tú perfectamente puedes recibir Ya. el bono clase media, pedir el préstamo solidario y también recibir ahora este IFE ampliado. Por lo tanto, Lo que- hay que hacer esa apelación. Lo que sigo sin entender Ahora, es perdón. cómo apela una persona que no sabe cuál fue el problema. Sí. Y además está el tema de cuánto se demora ese proceso también de apelación. Son 10 días aproximadamente. Son 10 días aproximadamente. Pero, y pero ¿qué error sabe? ¿Cómo saber cuál fue el error para enmendarlo? Esa es la gran incógnita en la que no está tenemos Arturo. la lámina que podemos proyectar, pero cuando uno lo solicita, entra con su clave única, inmediatamente se despliega la información. Si tú cumples o no cumples el requisito del tramo de ingreso, salario mínimo hasta los 2 millones, o si tienes la caída. Es ahí donde tú lo ves, si es que lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo, para poder efectivamente poder reclamar y entregar la información que sea necesaria para justificar alguno de los dos requisitos. Por lo tanto, podemos ayudar también a Arturo por interno para volver a clarificar Gracias. esas razones y de esa manera poder hacer el reclamo. Otra cosa, suponte, yo ayer cuando subí este posteo a las redes, claro, le recibí mucha información y mucha gente me decía, sí, claro, me llegó, pero porque tenía contrato. Claro, la gente que tiene contrato, ahí le baja el 20%, entonces, como que para los independientes es más difícil esto. Para la gente que damos boletas es complicado. Claro, porque hay que hacer la suma de esas boletas, por eso esto lo está haciendo el Servicio de Impuestos Internos, para que uno no tenga que complicarse, pero si es que el cálculo que hizo el Servicio de Impuestos Internos, como tú indicas, no da cuenta de la realidad y tú estás cumpliendo los requisitos, lo importante es poder hacer la apelación. Nosotros podemos también ayudar. Hay un número que el Servicio de Impuestos Internos también ha habilitado, Ya. que es el 600-329-2011, que también puede ayudar a las personas que no están aquí ahora Kiwi. conectados, pero que quieren una orientación también a recibir ayuda. Kiwi, de todas maneras, Eso, al igual que lo hicimos con la señora Ana, yo sugiero que lo hagamos también contigo. Monitorear la situación por interno, cruzar información. De todas maneras es importante también porque no todo el mundo tiene efectivamente el acceso al matinal. No lo digo en tu caso, lo digo en el caso de todas aquellas personas que aparecen. Pero, ¿verdad? Vamos a tratar de transparentar y arrojar justamente las soluciones. Kiwi, te mandamos un abrazo. Ánimo, apoyo. Aparte que hay mucha gente, Amaro, que por internet es difícil. Quizás ese número también es bueno porque uno puede explicar de repente, hablando mejor el caso, Así es. a alguien que te responda. Frente Oye, muchas alto, gracias, querido. muchachos. Lo último. Saludo a toda mi gente de la Florida, porque hoy de candidato a concejal, así que ahí Arturo Walden. ¡Ay, se me cayó el teléfono! Arturo Walden, candidato a concejal por la Florida. ¿Ya? Besitos, Muy los bien. quiero. Nos vemos. Gracias, Sebastián. Chao. Eso. Chao, Arturo.